Buenos días. Me transpira la mano. Yo trabajo en una radio FM, soy el operador, yo no hablo. Y estaban haciendo una entrevista a una madre y un hijo mexicanos y le estaban preguntando sobre temas variados, sobre costumbres, usos, cosas de México. Y sobre gastronomía, sobre fiestas. En un momento el chico empezó a contar sobre una fiesta que ellos tienen en particular, que por costumbre tienen hacer como una especie de altar, pero es con fotos de familiares. Y claro, empezó a contar el chico que, bueno, este es el bisabuelo tanto, este es el bisabuelo tanto, este es el tatarabuelo tanto, y el que lo entrevistaba le dice, ¿pero los conociste? No. Y le preguntó a la madre, ¿y vos lo conociste? No, tampoco. Bueno, siguió contando. Y en un momento, él dijo algo sobre esa fiesta que creo que se llama la fiesta de los muertos. Empezó a decir, dijo en particular, porque hasta ese momento no me llamaba mucho la atención, hasta que dijo eh, que no querían que llegara la segunda muerte, o la muerte segunda, no recuerdo bien. No alcancé a desgrabar la entrevista porque fue hace casi un año para saber bien cómo era el término que dijo, pero dijo eso y dije, acá hay algo. El periodista no preguntó, no es periodista, es alguien que le gusta la radio y que entrevistó. Y yo, por el tollback es un botón que tiene la consola de sonido que puede hablar al que tiene el auricular adentro, en la pecera que le decimos nosotros, al locutor. Y yo le pregunto, preguntale sobre la segunda muerte o muerte segunda. Y le pregunta. Y el chico dice, la primera muerte es la muerte física, lógico, pero la segunda muerte es cuando la última persona que te recuerda muere. Yo dije, le tienen miedo al olvido. En definitiva es eso. Todas esas fotos, todas esas costumbres, más allá de los disfraces y cosas que hacen, es recordar antepasados que jamás conocieron. Me pareció algo, para mí, algo raro y nuevo. Las cartas de Pedro, específicamente la segunda de Pedro, fue escrito ya hacia el final de su vida. Se cree que fue allá por el año 67-68 después de Cristo, porque la tradición dice que Pedro fue muerto en una cruz cabeza abajo en Roma, antes de la muerte de Nerón, o sea, durante la persecución que se desató durante el gobierno de Nerón. Y Nerón lo matan en el 68, así que tiene que haber sido antes de eso. La segunda carta de Pedro tiene dos epicentros. Uno es que es el segundo capítulo, habla sobre los falsos maestros. Por eso se cree que la segunda carta de Pedro es posterior a la carta de Judas, que Judas habla sobre eso, pero de forma más escueta. Pedro se explaya más. De hecho, el segundo capítulo trata de ese tema, que es exactamente de lo que no voy a hablar. La carta de Pedro tiene otro epicentro del que sí voy a hablar. Espero, porque ocurrió un inconveniente y tuvimos que hacer ciertos cambios y ciertas cosas que tenía que estudiar, porque en realidad el que iba a predicar hoy no hubo un problema de agenda y a mí me tocaba el domingo que viene. O sea que hay cosas que tengo en mi cabeza que están ordenadas y que todavía tengo que ordenar, o que lo que ya no ordené ya se queda así. La segunda carta de Pedro entonces fue escrita hacia el final de su vida, a lo cual a él muchas cosas ya no le preocupaban, ya más bien ni siquiera le ocupaban. Vamos a leer Segunda Pedro,
a partir del capítulo 1, el versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, perdón. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por tanto, por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él, recibiendo de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en cual tengo mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura. El segundo epicentro o de igual importancia que tiene esta carta es conocimiento. Para poder discernir si un maestro es de Dios o no, o una enseñanza es o no de Dios, necesariamente se debe conocer a Dios y su palabra. Pedro le dice que él les va a repetir una y otra vez lo mismo.
lo que ya saben. Va a dejar que otros, cuando él ya no esté, les siga repitiendo lo mismo. Uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel cuando llegó de la tierra de Egipto, cuando muere la primera generación que entró en la tierra prometida, cometieron pecado, y es específica la escritura. Pecaron por desconocimiento. Pero si algunos de ellos entraron cuando eran niños, vieron cómo cayeron los muros de Jericó, vieron los últimos maná cuando eran niños. Sin embargo, pecaron por falta de conocimiento, porque aquellos que les tenían que transmitir el conocimiento de lo que otros le habían transmitido, no lo hicieron. Es una responsabilidad de padres a hijos. Entonces Pedro no tiene ningún inconveniente en decirles: se van a aburrir de escucharme de lo mismo, pero se los voy a recalcar para que ustedes también se lo digan a otros. No es que no hay que tener un crecimiento, pero para ese crecimiento tiene que tener una base sólida, no endeble. El cimiento debe estar bien construido. Un cimiento mal hecho, mal formado, débil, frágil o excesivo, pregúntenle a Carlos qué es lo que puede llegar a pasar. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Un cimiento mal hecho trae consecuencias después en la construcción de la vida espiritual. Hay que tirar abajo y volver otra vez a construir. Siempre yo me voy caminando a mi trabajo y hay frente a la 7722, al costado, hay una casa que se construyó, esa zona donde se construyó esa escuela es una zona floja de Machín. De hecho, ahí había un barrio y se tuvo que arrasar ese barrio. Yo llegué a conocerlo la primera vez que vine. Tuvieron que tirarlo abajo porque era tierra mala para construir. No se hizo bien. Hoy está la cancha del Club Belgrano y se construyó la escuela un poco mejor, porque hay unas cuantas rajaduras. Pero hay una casa que está de calle por medio, que uno la ve y está así. Me da curiosidad de entrar a esa casa y ver cómo está ese piso, si es que lo nivelaron o está igual que en la casa, porque realmente está así. Y a veces paso por ahí porque quiero ver esa casa, no sé por qué. Pero el cimiento está mal hecho. Y hay formas de hacer esos cimientos sobre eso. Es más caro, por cierto. Es mucho más caro, pero se puede. Pedro no tenía ningún problema en reafirmarles sobre esas bases en las cuales se tiene que construir la iglesia. En un momento, cuando dice a la fe virtud, y hay una parte que dice conocimiento. La NBI, que es con la que yo estaba preparando, dice discernimiento. La NTV dice, no, la textual dice ciencia. La palabra que hay ahí en el original es gnosis, G-N-O-S-I-S, es conocimiento, pero es un conocimiento no superficial, no así pasajero, o sí, me pareció verlo, no, es un conocimiento puntual, exacto. Pero no es la palabra epicentro de la carta, la palabra es otra. La palabra es la que está casi al principio, que se utiliza en el versículo 2, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La palabra conocimiento es una palabra compuesta, no es gnosis. Ahí está escrito epignosis. Y la palabra epic le transfiere importancia y significado a la otra palabra. Es el resumen o el apócope de la palabra episcopo, que da origen a la palabra episcopal. Pero el significado de episcopo es que alguien superior, muy superior a mí, me da algo. En este caso, el conocimiento. Y hay una sola persona que reúne esa cualidad, esa
condición para impartir el conocimiento que yo necesito, porque esa palabra epignosis significa que el que me imparte el conocimiento o conoce perfectamente lo que yo quiero conocer o es parte de lo que yo quiero conocer. Y como dije, solo hay uno, es el Espíritu Santo. No hay otro. No hay pastor, no hay otro, solo el Espíritu Santo, que revela su palabra, teniendo una relación con Él. Esa palabra conocimiento solo aparece 20 veces en el Nuevo Testamento. Esa epignosis, de las cuales 5 están en esta carta. Hay otras palabras que se derivan de esa, que son 30 que aparecen en el Nuevo Testamento, y 25 están en esta carta. Conocer a Dios, como lo dijo Jesucristo en su oración pontificia en Juan 17, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. Conocerlo a Él. Y el Espíritu Santo es el que puede revelar, que está deseoso de revelar lo que nosotros necesitamos saber, no lo que yo quiero saber. A veces se confunden esos términos, sino que lo que yo necesito saber para buscar esa madurez espiritual. Primero, para establecer una base sólida, un cimiento sólido, y luego comenzar a construir lo que Dios quiere construir en mi vida. No yo, Él quiere construir en mi vida para hacer algo útil de mi vida. No que yo quiera ser algo útil, sino que Él quiere hacer algo útil si yo me dejo guiar por Él. Hay un par de palabras que en el primer versículo voy a transmitir su significado. Simón es Simeón. Simón es griego, Simeón es hebreo. La palabra apóstol es griego. Es la hispanización de apóstolos. En realidad tendríamos que decir apóstolos, pero esa palabra apóstol es enviado, mensajero, embajador. Algunos lo traducen como canciller, pero es alguien que lleva algo. Y es una palabra parecida, pero no igual en el término, que lo usa Jesucristo también en la oración en Juan 17. Le dice, para que conozcan que tú me has enviado. Y ahí no dice apóstolos. Ahí ahora no recuerdo, pero cambia una letra. Una simple letra. Lo cambia todo. La palabra apóstol, que nosotros conocemos, en realidad todos somos enviados para transmitir un mensaje, que es la palabra de Dios, es una persona que tiene la condición de que tiene que transmitir un mensaje o varios mensajes, pero que tiene que transmitirlo y son varias cosas que puede hacer. La que utiliza Jesús, solamente aparece esa palabra en condición de hablar de Jesús o Jesús mismo. Es una persona que es enviada, que Jesús dice que tú me has enviado, que tiene cierta autonomía y que es enviado para una función puntual y específica, para una sola cosa: darnos la entrada a la presencia de Dios. Porque eso, en definitiva, es lo que hizo en la cruz del Calvario. Cuando resucitó, venció a la muerte, eso nos dio la libertad de poder ser parte de su pueblo, de su iglesia, de ser llamados hijos de Dios. Eso nos dio la potestad, en tanto y en cuanto busquemos eso. El apóstol Pedro, Juan, Pablo, esa palabra que ellos usan de sí mismo o de otros, es alguien que no tiene autonomía. Tiene que transmitir exactamente y hacer exactamente lo que un superior le marca que tiene que hacer. Es la función de un embajador. En Jesús eso no. Hace lo que el Padre le dice, pero también tiene cierta autonomía para hacer. Pero como hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay contradicción entre ellos.
La palabra anterior es siervo. La palabra siervo, que está ahí traducida como siervo, es doulos. Hay como 6 palabras en el griego que se pueden traducir como siervo, como esclavo, como criado, pero no es esta palabra. Doulos no se puede traducir, no se debería haber traducido como siervo o criado. Es esclavo. Es lo último de la escala social. Es una persona que ha sido, en su mayoría, fueron como después de una guerra, son atados y esclavizados y vendidos en un mercado y son comprados por otro. Y esa persona, la única potestad que tiene, podría decirse, de respirar y de parpadear. Después, todo lo demás, el que lo compró, tiene que hacer sin chistar. Las otras palabras que se traducen como siervo, es generalmente la que está usada en hebreo o en arameo, como siervo, como criado, son personas que están al servicio de un amo, pero que pueden tener una retribución, un sueldo. Este esclavo no tiene nada. No es digno de recibir un sueldo. Y si lo recibe es porque su patrón, su dueño, se lo da. No porque lo merezca, sino porque el patrón quiere dárselo. Y antes de eso está la palabra Pedro. En la primera carta, Pedro se presenta, Pedro, apóstol de Jesucristo. Acá describe Simón Pedro, siervo y apóstol. La palabra Pedro, en el Evangelio de Juan, está relatado el primer encuentro, vamos a decir, de Simón con Jesús, no de Jesús con Simón. Jesús ya lo conocía a Simón. Está en el primer capítulo, casi al final. El hermano de Simón, Andrés, le dice: hemos hallado al Mesías, al Salvador, y lo lleva a conocerlo. Y antes que nada, Jesús, cuando va llegando Andrés y Pedro, Simón hasta ese momento, Jesús no dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, Jesús, ¿vos cómo te llamás? Que es lo tradicional. Le dice directamente: vos sos Simón, hijo de Jonás. De ahora en más te llamás Cefas. En realidad ahí dice Kefas, con K. Con K es arameo y que es lo que más probablemente se haya dicho. Cefas es latín, que significa lo mismo. Y le dice, que quiere decir Pedro. En griego se escribe Petro. Y es una roca, pero no cualquier roca. Es una roca que está apta, que no se está usando, pero que es apta para ser utilizada. Eso es Petro. Comienza el derrotero, después el resto de la historia más o menos conocen. Y en otro pasaje, Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra que está traducida como iglesia, ahora no recuerdo bien la palabra, pero es en griego, es cuando personas que pertenecen a una sociedad determinada se apartan a un lugar, como la iglesia, para tratar los temas realmente importantes para la sociedad. En el pueblo lo pueden tratar, pero en esa reunión se tratan los temas importantes. La presencia de Dios, el altar a Dios. No está en cualquier lado, está en la congregación de los santos. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y uno diría: tú eres Petro, sobre este Petro edificaré mi iglesia. No dice eso. Dice Petro, Pedro, y la palabra que está traducido como roca es Petra. Y Petra es una roca que ya ha sido amalgamada, o sea, que ya fue unida para hacer una pared,
un camino, un piso, que ya ha sido utilizada, que es apta para eso, que ya se fue, ya se unió. Y eso es lo que conforma la iglesia, Petra. Y después hay otra palabra que también se traduce como roca o piedra. En 1 Pedro habla de rocas vivas. Tenemos que ser rocas vivas. Y ahí no dice ni Petro ni Petra. Ahí dice leptos. También Jesús utiliza estos términos diferenciados, que al traducirse, en todos se traducen como roca o piedra, pero todos tienen distintas aplicaciones. Esta palabra piedra, que se traduce como piedra, tiene que tener una palabra al lado, no importa cuál, que le transfiere qué es. Por ejemplo, una roca de molino. Una roca, cuando Jesús le dice en la tumba de Lázaro, corran esa piedra, no dijo ni Petro ni Petra, dijo leptos. Corran esa piedra. Son piedras que son de uso específico, que fueron trabajadas, formadas, labradas, preparadas para un uso determinado. Y hay otros pasajes que se utiliza esa palabra leptos, es en Apocalipsis. Y tiene también algo que le transmite, es piedras preciosas. La traducción literal es piedra luminosa, pero esas piedras no tienen luz propia, sino que reflejan la luz que es Dios. Cuando Pedro hablaba a las congregaciones, cuando les envió esta carta, es una carta circular. No es un lugar, una congregación en específico, es a Asia Menor. Si bien en esta carta no lo dice, pero en la anterior sí dice que mandó a tal congregación, tales lugares, y son todas iglesias de Asia Menor. Y se supone que esta carta también es enviada a las iglesias que están en Asia, pero que luego fueron repartidas por todas las iglesias de Grecia, del mundo romano, y que llegó hasta nosotros. Pedro, cuando transmite lo que Dios le había revelado en su momento, en un momento cuando leímos en este capítulo, aquel evento en el cual dice, lo vamos a leer, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es el relato que cuenta la iglesia cuando fue el monte de la transfiguración. En ese monte estuvieron, que fue como mucho una semana antes de la última cena, de la resurrección, de la muerte de Jesucristo, de la obra expiatoria. Ahí se presentaron frente a Jesús, estaban Elías y Moisés, y junto a Pedro estaban Jacobo y Juan, ellos tres. Fueron testigos presenciales de un evento puntual y magnífico, que uno, bueno, de acá no me bajo más, pero se tuvo que bajar. Porque después dice, esto fue importante, estas cosas maravillosas son importantes, pero más importante es conocer la palabra de Dios. Lo dice en los últimos versículos. Y palabra de Dios que la ha dado el Espíritu Santo. Cuando leemos aquí que le dice, en él tengo mi complacencia. Ese evento del Monte de la Transfiguración ocurrió en 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y en los 3 dicen exactamente lo mismo. Hay una palabra al final que no está escrita aquí. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, o mi alegría, o mi felicidad, o mi gozo, como quieran traducirlo. Escúchenlo. Esta palabra, o la otra traducción, a él, óiganlo. El significado es como que uno debe escuchar. Y yo, bueno, escucho. Tiene otra carga de significado esa palabra. Cuando Pedro
y Juan tienen que dar, en realidad Pedro habló ante el Sanedrín, no en el primer discurso, sino en el segundo discurso que da ante los fariseos. Hay una parte en que Pedro le dice, ¿qué conviene más? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Juzguen ustedes. La palabra obedecer es esta palabra. No es escuchar así, bueno, te oí. Yo sé que estuvo en la reunión porque lo escuché. ¿Qué dijo? No tengo la más remota idea. Pero sé que estuvo. Porque lo vi y bueno, algo dijo, no sé de qué habló. Pero de algo habló. No. El Padre le estaba diciendo a Pedro, Jacobo y Juan, obedezcan a mi Hijo. Escúchenlo. Porque escuchen lo que Él tiene para decir de ustedes, para decirles a ustedes, perdón, y para que lo pongan por obra. Ese, escúchelo, es. No escuchar para guardar, sino para ejecutar, para hacer. Pedro le estaba contando eso, que vivió cosas importantes físicamente. Él fue testigo de los milagros de Jesús y estuvieron bien para ese momento. Pero la palabra de Dios, la palabra de verdad, el conocimiento de Dios, la relación con Dios, eso es lo que necesito para llegar, para buscar esa madurez espiritual. Y si eso no forma parte de mi base espiritual, a la corta o a la larga voy a tener problemas para interpretar correctamente la palabra de Dios. Las sectas, por más cristianas que sean, o que hablen de Jesús, o que digan de lo que digan, tienen su origen distinto a lo que es la iglesia. Las personas que conforman sectas forman ideas, pensamientos, ideologías. Y luego busca versículos en las escrituras que apoyen esas ideas, pensamientos o ideologías. Ustedes agarren la ideología más aberrante que puedan encontrar en la historia. Un Hitler, un Mussolini, un Nerón, lo que quieran. Cualquiera. Puede llegar a encontrar base bíblica para justificar sus acciones. Simplemente se puede hacer eso porque no conocen a quien inspiró estas escrituras, porque no conoció a quien inspiró estas escrituras, al Espíritu Santo. Y Él es el que trae esa revelación, ese conocimiento para edificar, para glorificar el nombre de Dios, con el cual Pedro sabía que estaba llegando al final de su vida y que le tocaba ya partir. Ya era un hombre grande, no era un pibe, pero dijo, hasta acá llegué. Se supone que según Pedro ya estaría encarcelado. Pero les dejaba esto. Les repetí una y otra vez mientras estuve con ustedes. Se los voy a seguir repitiendo y aún después de que me vaya, voy a dejar a otros para que lo sigan repitiendo. Él no tenía problema de olvido. Lo recordamos simplemente porque, bueno, está su nombre acá. Pero él no tenía ese trauma, no le interesaba ese trauma. No le preocupaban esas cosas. Miren, recuérdenme que esto, que el otro. Jesús dice de la Santa Cena, haced esto en memoria de mí. Y no porque él tenga un trauma psicológico de que, para que me acuerden, no sé, para que me acuerden con los años. No, es para que nosotros, al recordar a través de la Santa Cena, tengamos respeto, amor por lo que Él hizo, para recordarlo constantemente, porque necesitamos una y otra vez repetir a veces las mismas cosas. Sí, necesitamos nuevas cosas, nuevas revelaciones, nuevos conocimientos de la presencia de Dios, pero la base siempre tiene que estar firme, siempre hay que recordarlo. Aquellos que yo conocí a un pastor que, no sé si toda la Biblia, pero buena parte de la Biblia la tenía memorizada. Y cuando los momentos libres, Evangelio según San Lucas, y ahí empezaba. Y yo dije, ¿con quién está hablando? No, estaba diciendo la versión 60, pero la tenía. Y después en otro momento, Jeremías. Y hasta que no terminaba,
Más vale que no le interrumpa. Necesitaba conocer la escritura, mantenerlo. Eso es lo que uno precisa. Capaz, hoy en día creo que nadie se puede... si yo digo Juan 3:16, creo que saben. Espero. Ahora, si digo Corintios 3:16, tampoco me acuerdo. Pero por los números soy terrible. Pero tener presente la escritura, la palabra de Dios. El diablo en el desierto a Jesús no lo tentó con herejía, lo tentó con la palabra, mal usada, parcialmente usada, porque no mintió. Si uno lee con cuidado, no le mintió. Dijo, esto y esto. Jesús, ¿qué le dijo? Andate de acá. No, escrito está. Está escrito. Está escrito esto. Está escrito esto otro. Está escrito esto otro. Y está escrito en la tentación. Seguramente habrá dicho más cosas. Llegó lo que tenía que llegar hasta nosotros. Pero para llegar a hacer eso, uno tiene que conocer la escritura, conocer la palabra de Dios, para saber cuando una falsa doctrina, un falso conocimiento o un error, porque ninguno estamos exentos de cometer un error de interpretación de la palabra. Para eso está el hermano. No, mira, la cosa no va por ahí, va por este otro lado. Porque, claro, no porque si a mí se me ocurre, no, porque la escritura dice esto y otro. Para que me diga eso, bueno, y también conocer la escritura, o para yo decírselo a otro, mira, no, me parece que no, le estás errando el vizcachazo. Tienes que ir, mira, porque la palabra dice esto, y tenés que acomodarlo porque significa esto otro. Para eso. Para eso hay que conocer la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo para poder interpretarla correctamente. Y Pedro lo sabía. No solo lo sabía, lo vivía. Cometió muchos errores, se equivocó muchas veces, de seguro, y de las que conocemos y de las que no conocemos. Pero eso nunca fue un motivo para apartarse de la presencia de Dios. De todos los apóstoles me llamó la atención que fue el único que le cambió el nombre. A los otros no. De hecho, en el primer encuentro le dice, vos ya no te llamas esto, te llamas así. No es que es la piedra de la iglesia, sino que es como uno debe ser, que a pesar de los errores o las equivocaciones que uno puede llegar a cometer, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tiene sobrado poder, Dios Todopoderoso, para corregir, para restaurar, para sanar, para honrar. Dios dice, honro a los que me honran.